Como les iba diciendo, hay un libro para los verdaderos adoradores, ¿perfecto? Entonces, allí vamos a encontrar las llaves de todo el propósito de Dios. Y entonces vamos a hablar de la estructura, de esa estructura que tiene el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a pensar de la siguiente manera. Vamos a pensar que ese libro, mis queridos hermanos, es el reflejo, el libro del Apocalipsis es el reflejo del Antiguo Testamento. ¿Sí me hago entender? Es decir, que para poder nosotros entender el libro Apocalipsis, tenemos que darnos cuenta que muchas cosas de las que se hablan y se dicen en el Apocalipsis tienen un paralelo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 al capítulo 2 es muy parecido a Apocalipsis 21, 22. Tiene una simetría impresionante y estamos hablando del primer libro y del último libro. Entonces, por ejemplo, nos habla en Génesis capítulo 1 del Edén. En Apocalipsis 21 nos habla de un nuevo Edén. En Génesis, los primeros capítulos nos habla del árbol de la vida. En Apocalipsis también nos habla del árbol de la vida. En Génesis nos habla de la creación. En Apocalipsis nos habla de una nueva creación. En Génesis nos habla de la creación del cielo y la tierra. Y en Apocalipsis nos habla del cielo y la tierra nuevos. Entonces es muy importante comprender que efectivamente todo lo que hay en la mitad entre Génesis y Apocalipsis obviamente tienen un sentido de comunicarnos el propósito de Dios. Cómo empezaron las cosas y cómo terminan las cosas. Entonces, para que usted comprenda que ahí hay una imagen que tenemos que ver de un hombre caído, inicialmente un hombre separado, pero que al final va a ser un hombre victorioso en Cristo Jesús. Entonces, lo que nos espera a nosotros es que podamos ver en realidad lo que el Señor propone o el Señor ha dispuesto para su iglesia. En otras palabras, el libro del Apocalipsis resuelve todas las respuestas para los cristianos, todas las respuestas para los cristianos. Entonces, mis queridos hermanos, se convierte el libro del Apocalipsis como el manual del usuario, ¿sí? Un manual para los perseguidos, para los angustiados, un manual que nos muestra en detalle todas las cosas. Si ustedes se dan cuenta, en los manuales, al final de cada manual hay un listado de las cosas que pueden salir mal, ¿no? Entonces le dice a uno, si conectó el dispositivo, si no prende la pantalla es porque el dispositivo tal cosa. Sí, bueno, tal cosa. Y el libro de Apocalipsis pareciera que fuera eso, pareciera que fuera un libro que nos va a decir por qué son perseguidos, cuáles serán las tentaciones de la iglesia, cómo Dios va a proteger, cuál es la esperanza, cuál es el triunfo. Entonces se nos convierte en un libro apasionante y quitamos de nuestra cabeza ese libro de temor, ese libro de estar, no lo toco, para un libro que es una bendición para todos nosotros. Vamos a hablar de la estructura del libro del Apocalipsis. Luego les voy a mostrar otra imagen, pero con esta creo que es muy importante que nosotros la entendamos. Y el libro del Apocalipsis, como lo muestra ahí en las imágenes de la izquierda, el libro que está sellado, digámoslo así, podemos nosotros dividirlo en tres partes. Entonces seccione ese libro de Apocalipsis en 3 tomos para que usted comprenda. Bueno, pueden haber 4 también, pero ahora vamos a hablar de 3. La primera parte es el mensaje para la iglesia. Es decir, hay un mensaje para la iglesia. Allí vamos a encontrar un mensaje para la iglesia del capítulo 1 al capítulo 3. Entonces correspondería a este que está acá, correspondería el mensaje para la iglesia. Luego hay otra división que corresponde a cómo va a ser la tribulación. Y luego
cómo va a ser la salvación. Bien, vamos a tomar la primera parte. La primera parte nos dice a nosotros la Escritura que Él le está hablando a 7 iglesias, que en realidad son una iglesia. Me explico. En esa época habían muchas más iglesias que estas 7 que se nombran en el Apocalipsis. Pero esas 7 iglesias resumen, escúcheme bien, resumen los buenos comportamientos y los malos comportamientos de la iglesia. Como, entiéndase bien, como una iglesia no es una denominación, como la iglesia no es un título, como la iglesia está constituida de personas, administrada por personas, entonces el conjunto de todas las presentaciones de las iglesias forman una iglesia. Y aquí encontramos entonces varias circunstancias especiales que no pretendo demorarme mucho, y es la primera, que es lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Le está diciendo o le dice que es una iglesia sin amor. Y ahí yo quisiera que usted, mi querido hermano, que usted se identificara con el propósito que Dios quiere en su vida. Es decir, ¿usted ha perdido ese amor? ¿Usted ha perdido ese amor? Ese amor, esa pasión por Dios de buscarlo, de hablar con Él, de orar, de honrarlo. ¿Usted lo busca? ¿Cuánto lo busca al día, a la semana, al mes, al año? Bueno, entonces hay una iglesia, hay muchos dentro de las iglesias que han perdido su primer amor. No tienen esa pasión, todo es aburridor con Él. Eso es para fanáticos. Bueno, perdieron su primer amor. ¿Qué le dice el Señor a ese tipo de personas? Arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. ¿Sí? Entonces le está diciendo a ese grupo de personas, arrepiéntanse y empiecen a hacer las obras al principio. A la iglesia de Esmirna, es una de las 2 iglesias que no le dice ningún defecto, pero le dice, es una iglesia que está sufriendo, que está perseguida, que está atacada, es una iglesia que el Señor le dice, manténgase fiel. Aunque sufras, aunque pases a que estés en la cárcel, aunque estés en persecución, en dificultades, o aunque muchos de ustedes mueran, manténganse fiel. O sea, fíjese cómo el Señor nos está hablando a todos nosotros. Está diciéndole a través ya de 2 tipos de iglesias, le dice, si usted perdió el amor, entonces vuelve a tu primer amor y trabaja en lo que antes hacías que te gustaba, que te llenaba. La iglesia de Esmirna, en cambio, le dice, como tú vas bien, manténgase firme. Entonces le está hablando a todos aquellos que son fieles, que oran, que están buscando a Dios, manténganse firme a pesar de las dificultades. A la iglesia de Pérgamo es una iglesia mundana y nosotros sabemos que existen ese tipo de iglesias mundanas que le dijo el Señor Jesucristo, tolera doctrinas falsas, herejías, idolatría, hay inmoralidad dentro de la iglesia, es una iglesia mundana, es una iglesia que se fue a los placeres del mundo. Y a esa iglesia Dios le dice, arrepiéntate. Si tú eres de esas personas que toleras cualquier mentira que te digan, no disciernes la palabra, no sabes nada de doctrina, no lees la Biblia, no estudias, escuchas esas herejías, pero no tienes ninguna capacidad para contrarrestarlas, vives asumiéndole que a todo más poderes que a Dios, todo tiene y todo hace, y que vive en inmoralidad, entonces el Señor le dice, arrepiéntete. A la iglesia de Tiatira, el énfasis era que era una iglesia herética, era una iglesia que toleraba doctrinas, tenía brujos dentro de la iglesia, practicaba idolatría y también era inmoral. Y le dice, vendrá juicio venidero si no te arrepientes. ¿Quién te enseñó a huir del juicio venidero? O sea, muchas personas que están en esa condición, que en realidad no se han arrepentido, que a lo mismo dice, ¿quién te ha enseñado a huir del juicio venidero? O sea, vendrá juicio sobre ti si no te arrepientes.
y retén lo bueno que tengas. Si tú tienes temor a Dios, reténgalo, por lo menos reténgalo, pero arrepiéntete porque vendrá juicio sobre ti si no te arrepientes. A la iglesia de Sardis, Sardis le dice que es una iglesia muerta. O sea, yo quisiera que usted me comprendiera que le está hablando a personas, no a templos, no a denominaciones. Está hablándole a personas porque al fin y al cabo el Señor vendrá por su iglesia y no es embajada cristiana ni es ninguna otra, sino son las personas que se rindieron a Él. Pero le está hablando a estas que por lo menos convocan su nombre, ¿no? Y a la iglesia de Sardis le dice que está muerta. ¿Una iglesia muerta qué es? Una iglesia que no tiene vida, que no siente nada, que no tiene ninguna esperanza de que algo pase, de que sienta que la palabra lo alimentó. Nada, está muerta. Y le dice, despiértate, arrepiéntete, vuelve a Jesús, fortalécete por lo poco que queda, por lo poco que queda. Recuerde que el apóstol nos dijo que, o el Señor Jesucristo, que las cosas que han de suceder pronto. Entonces le está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, despiértese. Oiga, es que usted no sabe que esto se va a acabar, es que usted no sabe que lo que viene para el mundo, desde esa época lo estaba diciendo, ¿no? Recuerden que la concepción que nosotros tenemos, la mentalidad es de pensar que eso será por allá al final, pero el Señor le dijo que era pronto, que era lo que iba a pasar pronto. También dice la palabra, dice que la iglesia de Filadelfia es una iglesia que está viva, o sea, lo contrario de la iglesia de Sardis. Es una iglesia que está viva. Y le dice a esa iglesia viva, he puesto una puerta abierta. Oiga, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a Esmirna le dice que se mantenga fiel. Y a Filadelfia le dice, o sea, entre las dos le está hablando a los fieles de Dios. Le dice, manténganse fieles a pesar de que ustedes ven dificultades y problemas, a pesar de que ustedes ven coronavirus, muertes. Manténganse fieles en creer en Dios. En creer en Dios, así ustedes vayan a morir, pero manténganse fieles. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces le dice a esta iglesia, he puesto una puerta abierta, y eso es clave para entender todo el Apocalipsis. He puesto una puerta abierta, te guardaré a la hora de la prueba. Qué bendición que el Señor diga a sus fieles eso, que tendrá una puerta abierta y que nos guardará a la hora de la prueba. También le dice el Señor a la Odisea, tibia. Confías en las riquezas, no reconoces tu miseria. Una iglesia tibia es una iglesia que ni es caliente ni es fría. Está ahí porque está. Es decir, repito, voy a cambiar el nombre de iglesia por personas. La persona tipo Éfeso, la persona tipo Pérgamo, la persona tipo Tiatira, la persona tipo Sardis y la persona tipo Laodicea. 5 tipos de personas que tienen problemas dentro de las iglesias. 5 tipos de personas que el Señor les dice, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, arrepiéntate, sal del mundo, no mezcles las cosas del mundo con las cosas de Dios, arrepiéntete porque vendrá juicio sobre ti. Le está diciendo a la iglesia que vendrá juicio. Sí, o sea, hasta ahí, fíjense que la puerta está cerrada. Le dice, despiértate, arrepiéntete, vuelve a Jesús, fortalécete porque queda poco tiempo. Y le dice al tipo de personas Laodicea, abandona la indiferencia y arrepiéntete. Pero a los que están bien, a los que están de acuerdo a los propósitos de Dios, les dice, manténganse fiel, que la puerta está abierta y que yo los guardaré. O sea, el propósito de Dios con este mensaje que le está dando a la iglesia, mis queridos hermanos, es que la gente se alinee con Dios, porque si no, no puede pasar por la puerta. Porque si no, no puede entrar a ver lo que le está mostrando. Si ustedes miran la imagen que está al lado derecho de todo el mensaje que están en las iglesias, hay una novia
que colgó los vestidos negros. Hay una novia que se puso el vestido blanco, de lino fino. Es decir, de esas iglesias que están aquí en este lado, de esas iglesias que están acá, Dios le permite a la que en verdad se deje todo lo que el Señor le está diciendo a esas 5 iglesias, lo cuelgue, lo abandone y se compare con la iglesia perfecta, con la iglesia que se mire y se diga si esto le sobra o esto le falta. En otras palabras, queridos hermanos, lo que les quiero decir hoy es que yo mismo tengo que mirarme entre esas 5 iglesias, mirarme en ese espejo que Dios me está mostrando para quitarme lo que me sobra. Amén. Bien, ahora, otro aspecto fundamental para entender Apocalipsis. Uno, entonces ya sabemos que lo primero que Dios dijo fue, bueno, iglesias, arréglense, porque si no ustedes van a tener problemas de aquí en adelante. Arréglense. Personas, arréglense, en otras palabras, arréglense. Arréglense porque si no, entonces no van a poder pasar del capítulo 4. Es casi que literalmente así. Bueno, ¿qué más nos muestra el libro del Apocalipsis? Por ahora, para poderlo entender. El libro del Apocalipsis nos muestra a todos nosotros la lucha contra el engaño y la maldad. Ustedes se dan cuenta que hay guerras, que hay dragones, que hay falsos profetas, que hay persecuciones, que los muertos por causa del Señor. Entonces, en realidad, el libro de Apocalipsis nos muestra esa batalla, esa lucha que hay permanentemente. O sea, revela esa guerra que todos nosotros vivimos, la guerra contra el engaño y la maldad. Y quiero enfatizar el engaño, engaño. Para usted, ¿qué es engaño, hermano? ¿Qué es engaño para usted? ¿Usted cree, por ejemplo, que las personas que no están lavándose las manos, que las personas que salen y violan la cuarentena, que las personas que transitan porque dicen, eso es exageración, estarán en la verdad o estarán en la mentira? Estarán en la mentira, o sea, estarán engañados, están verdaderamente engañados. Pero ¿qué los hace actuar como si ellos tuvieran la razón? Pues precisamente eso, el engaño. Su mente no les da para razonar, su mente no les da para pensar. Entonces el Apocalipsis trata de todo lo que hay sobre la tierra, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final, el engaño que hay sobre la humanidad entera. Y cómo opera y quiénes son los actores de ese engaño, y nos muestra claramente qué es lo cuáles son las maneras en que la iglesia debe salir de eso. Y hay 3 elementos fundamentales que nos muestra el libro del Apocalipsis. Primero, Satanás. A Satanás se le ha otorgado, escúcheme muy bien, se le ha otorgado, no es que él tenga poder por sí mismo, porque entonces se convertiría en Dios. Se le ha otorgado el poder de engañar. Es decir, la función de él es engañar. Mentir, es el padre de la mentira. Y opera a través del mundo, los demonios y los hombres. Entonces, yo coloqué aquí una mujer. Si ustedes pueden observar acá, es una mujer. Y es una mujer porque en el Apocalipsis la describe como una mujer. ¿Sí? Lo describe como una mujer. ¿Por qué? Porque seduce. Entonces, vamos comprendiendo que mucha de la simbología que hay en Apocalipsis de la mujer tiene referencia con el engaño. El segundo elemento en donde hay engaño y que se le permite a Satanás actuar es en el mundo, es decir, el mundo de alguna manera está controlado, por decirlo así, controlado, está obrando Satanás, porque se le ha permitido.
el mundo y su poder contra la verdad de Dios y contra la gente y el pueblo de Dios. Miren, mis queridos hermanos, que todo esto que está pasando nos permitió darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el valor del dinero en el mundo, el valor de la fama, el valor de las posiciones sociales. Todo el mundo estaba enfrascado hasta antes del coronavirus en buscar fama, en buscar prestigio, en buscar poder y en buscar riqueza. Y las coloco aquí en la mitad: fama, poder, riqueza, porque Dios ha puesto todo en su sitio. ¿De qué ha servido ahora la fama? ¿De qué sirve el poder? ¿De qué sirve la riqueza? Cuando todos estamos enfrentados ahora que lo más importante en este momento es la vida. Es la vida. Ahora, que no veamos que lo más importante es la vida del alma en la eternidad, ese es el gran problema. Por lo menos estamos viendo que lo más importante en este momento es la vida física. Por lo menos. Nos dimos cuenta que eso es lo más importante. Pero para nosotros los cristianos lo más importante no es la vida física, es la vida espiritual, es nuestra alma. Entonces, ¿Satanás qué hace? Satanás en el mundo alimenta el deseo en nosotros los hombres. Aquí está en el número 3, en lo que llamamos nosotros la carne, los deseos, la libre voluntad del ser humano de escoger entre la verdad de Dios y el engaño de Satanás, que opera en los pensamientos del alma, que ya lo vimos el domingo pasado, los pensamientos del alma, las facultades del alma, a través de, por ejemplo, la ira, la arrogancia, ¿sí?, la lujuria, la pereza, la envidia, todo ese tipo de cosas que hay en nosotros. O sea, de alguna manera nosotros nos preguntamos cómo es que el mundo se mueve. Y se mueve porque el mundo es atractivo, porque el mundo es fascinante para los sentidos del ser humano. Entonces, allí está el poder. Si la gente, en lugar de pensar en las cosas de este mundo, el dinero, la fama, el poder, piensa en las cosas eternas. Y yo quisiera decirle que hay 3 citas bíblicas muy importantes que nos describen esto y por las cuales pasó el Señor Jesucristo. La primera fue cómo el Señor Jesucristo fue tentado con la comida de este mundo. Y el Señor Jesucristo respondió en Mateo 4, del 3 al 4, respondió que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces venció la primera, que es el conocimiento de la verdad. En este momento hay mucha gente confundida, no sabe qué hacer, no sabe cómo orar, no sabe cómo leer la Biblia, no sabe qué hacer, no sabe si hacer actos para que Dios se le calme la ira. No, mis hermanos, yo les cuento una cosa, esto no es de que Dios esté bravo, no es que Dios esté enojado, no, es que Dios le tocó tratar a la humanidad así, porque si no la mayoría se va a ir al infierno. Dios está dando una oportunidad en este momento. Dios nos ama y eso nos está llevando a que tuviéramos que ser tratados de esta forma. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no tiene la verdad, no tiene la palabra, no estudia la Biblia, no se la enseñan. Y como no se la enseñan, no sabe qué hacer. Está preocupado. El libro de Apocalipsis nos da a nosotros esperanza, hermanos, esperanza. La segunda tentación se basa en desafiar a Dios. O sea, la primera está en que usted no se alimente de Dios, no estudie la palabra. Entonces, el engaño, recuerden que es la lucha contra el engaño, ¿no? El engaño está: yo no necesito la palabra, una persona engañada. 2, el engaño está: yo puedo sin Dios. ¿Sí? Le digo, si eres tú el Hijo de Dios, mándate desde acá, haz lo que tienes que hacer. Porque la Biblia dice, hasta le citó la Biblia porque él ya le había dicho que la palabra de Dios era por el cual él vivía. Y le citó la Biblia. Entonces, el engaño contra la iglesia está en nosotros tomar la palabra sin Dios. Tomar la palabra sin Dios.
Entonces, ¿qué debemos? Tomar la palabra. Segundo, tomarla con Dios, no tomarla para despertar el campeón que hay en ti y tú seas el superpoderoso. No, eso es falso, eso es una mentira, eso es un engaño. Ese evangelio es de tramposos y mentirosos. Y lo tercero es la fama, el poder y la riqueza. Le dijo el tentador, si eres hijo de Dios, le dijo, aquí cometió un error en la cita, le dijo, arrodíllate y adórame y yo te doy todos los reinos. Y esa es la otra característica que tiene el engaño, ¿no? Va a mostrar la riqueza, va a mostrar el poder, va a mostrar las cosas grandes de Dios, incluso los milagros de Dios, el poder de Dios. Yo quiero tener el poder de Dios sin Dios. Entonces, el libro Apocalipsis nos revela eso, mis queridos hermanos. De manera que, en resumidas cuentas, les coloco acá esta imagen porque Dios nos advierte a toda la iglesia de dos cosas. La primera, que la iglesia va a ser perseguida. Y estas dos imágenes que están acá, estas dos rojas, nos representan quiénes van a perseguir a la iglesia. Uno, el poder político. Dos, los falsos profetas. A ver si me hago entender. El panorama de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, que está sucediendo ya porque está sucediendo pronto, es lo que dice la palabra, es por algo muy importante. Siempre irán a perseguir al pueblo de Dios los poderes de los gobiernos. Cuba, China, Venezuela en su tiempo, ahora ni se sabe. Pero los gobiernos que se oponen al pueblo de Dios, Hitler, por ejemplo, Mussolini, Stalin. Y el otro peligro que tenemos, ojo, que nos van a querer desviar, son los falsos profetas. Todos los predicadores falsos, todos los que hablan de parte de Dios, pero que no están sustentados en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos advierte de los peligros que vamos a vivir, que usted como parte de la iglesia va a vivir. ¿Quién lo va a perseguir a usted? Un poder. ¿El poder de qué? ¿De su jefe, que no lo deja leer la Biblia? ¿De alguien que tiene autoridad sobre usted y lo persigue porque usted es cristiano, porque ora, porque actúa bien, porque le va bien, porque lo bendice? Lo va a perseguir también todas esas palabras motivacionales que hay, en donde no va a pasar nada, tú eres, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una cita sacada de contexto, esto es de una falsa predicación. Pablo estaba en la cárcel cuando dijo eso. Entonces, mis hermanos, uno, la persecución. Dos, la otra advertencia que Dios le hace a usted. El libro del Apocalipsis es para los verdaderos adoradores. Es que las iglesias al final van a renunciar a la palabra. Van a renunciar a la palabra. Van a empezar, o irían al renunciar a la palabra, caerían en sus propios razonamientos. Adorarían a hombres. Por eso yo les insisto, por favor, no endiosen a los pastores. No los endiosen, somos seres humanos. No dependan de un pastor, dependan de Dios, que su pastor los guíe a depender de Dios. Su pastor no puede ser el que le solucione los problemas, no le ponga lo que él no es, no se deje engañar por el mundo. Nosotros no necesitamos pastores que nos digan que sean policías, por favor. No, eso no está bien. Hoy me llamó una persona a decirme que un miembro de la iglesia tenía música por allá y estaba como en fiesta en la casa, que qué era eso, que yo qué les enseñaba. De verdad, me pasó eso. Y es una persona que eventualmente fue una vez a la iglesia, alguien me dijo, pero yo no soy el policía para estar detrás de una persona ni nadie. La iglesia verdadera de Cristo le responde en su conciencia a Cristo. Si usted es un hombre coqueto que detrás de su esposa le está
mandando mensajitos bonitos a las mujeres. Si usted tiene que responderles a Dios. Usted tiene que responder delante de Dios. Entonces la iglesia va a abandonar la palabra, o sea, las personas van a abandonar la palabra, que es lo más grave que pueden hacer. Van a pensar en sí mismos, van a buscar quien les diga qué hacer y se van a quedar dormidos. Ese es lo que el Señor le dice en Apocalipsis a la iglesia, que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque van a preferir las cosas de este mundo. Entonces, mis queridos hermanos, para hablar un poco más de cómo está el libro del Apocalipsis, entonces el libro del Apocalipsis tiene, a mi manera de verlo, tiene 4 momentos muy importantes. Hablamos de 3: iglesia, tribulación y salvación. Yo le voy a agregar aquí uno cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué le agrego un cuarto? Porque es que entre la segunda, que es tribulación, y la salvación hay una sentencia. Y en esos momentos el apóstol Juan siempre tuvo la revelación. Primera revelación en el Espíritu Santo, Apocalipsis 1:10. Segunda revelación en el Espíritu Santo, Apocalipsis 4:2. Tercera revelación en el Espíritu Santo, Apocalipsis 17:3. Cuarta, en el Espíritu Santo, Apocalipsis 21:10, dice: y me llevó en el Espíritu, estaba yo en el Espíritu y oí, me dijo. O sea, hay 4 momentos claves en su vida. 4 momentos claves. Estos 4 momentos van a suceder pronto. Si usted se da cuenta, mi querido hermano, desde el principio a la iglesia empezaron los problemas. Desde el principio. ¿Me está escuchando lo que le quiero decir? Desde el principio. ¿Hubo tribulación en la iglesia primitiva? La hubo. ¿Hubo juicio en la iglesia primitiva? ¿Sentencia? Lo hubo. ¿Hubo gente que se salvó en la iglesia primitiva? La hubo. Es decir, que en realidad una muy buena lectura, con todo el respeto de todos los que además tengan visiones del dispensacionalismo, bueno, de tantas, del premilenio, de que no vamos a pasar la tribulación, déjeme decirle que qué fue el holocausto nazi para el pueblo judío de Dios. Déjeme decirle qué fue cuando Nerón cogió a los cristianos y los echaba a los leones. O déjeme decirle qué fue la persecución de Diocleciano, el emperador romano, que se proclamó Dios y que mataba a todo aquel que confesaba un Dios diferente. Entonces estábamos haciendo una lectura equivocada del Apocalipsis. Vamos a verlo por qué, no, pero quiero que usted se ubique, ¿correcto? Quiero que usted lo comprenda, quiero que usted lo mire. Entonces, yo he colocado esta imagen acá porque representa un campo de voleibol. Un campo de voleibol en donde unos están, un equipo se encuentra a un lado y otro equipo se iría a encontrar en el otro lado. Pero además hay un juez. ¿Oh, cómo? Sí, mire, hermano, la verdad es eso. O sea, si usted se da cuenta, esta malla no deja pasar a los jugadores de aquí para allá. No los deja pasar. Y hay un juez. Hay un juez. Ahí en esa malla, en ese filtro hay un juez. Y si usted se fija, la imagen que le quiero mostrar como para que usted comprenda todas esas palabras que están en Apocalipsis, está después de la tribulación. Está un poquito después. Casi que empezando la sentencia. Entonces observemos lo que les quiero mostrar. Observemos. Al principio, en Apocalipsis, recuerden que nos dice el Señor que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué fue lo primero que el Señor le dijo? Por eso es que primero inicié con las iglesias. Si alguien me puede decir, ¿qué fue lo que primero el Señor le dijo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3? ¿Qué fue lo primero que les dijo? Ustedes que me buscan, ustedes personas que son tipo Éfeso o tipo Pérgamo
o tipo Tiatira, o tipo Sardis, o tipo Laodicea. Arrepiéntanse y arreglen las cosas. Arrepiéntense y arreglen las cosas. Porque ¿quién de ustedes 5, quién de ustedes que se comportan así como alguna de ellas, cree que puede omitir el juicio que viene? Y nos dice, sean como Esmirna y como Filadelfia. Esmirna, que a pesar de las dificultades y las preocupaciones y las angustias, es fiel, a pesar de que sufre. Y me refiero a que usted puede estar sufriendo en diferentes circunstancias. Se siente solo, se siente incomprendido, pero manténgase fiel. Se siente que le están faltando, bueno, lo que sea, manténgase fiel al Señor. Y la Filadelfia le dice el Señor, te he abierto la puerta. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esta imagen que está acá de esa novia con ese vestido rojo, que tiene champaña, que tiene coronas, que tiene regalos? ¿Qué nos puede estar mostrando? Bueno, yo quiero decirle claramente que estas personas, que son como estas 5 iglesias, Éfeso, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea, han despreciado la santidad, han despreciado el vestido blanco, han despreciado, número 1, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios amoroso y misericordioso, y que la verdad está en Dios. Despreciaron la palabra de Dios. ¿Ven el problema que estábamos viendo aquí? Que desperdician, que la iglesia puede caer en esa tentación de no leer la Biblia, de no estudiarla, de caer en sus propios razonamientos, de escuchar palabras como las que dicen por ahí, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, ha despreciado, por eso la pongo de espaldas a la salvación. Despreció la invitación a las bodas del Cordero. Esto significa la invitación a casarse con el Señor. Y aquí está el juez. Pero a la que se puso el vestido, a la que aceptó que Dios, solo Dios nos dice que está bien y que está mal, no nosotros, a la que sabe que Dios juzgará a la iglesia y apartará los cabritos de las ovejas, la que sabe que si las vestiduras no están limpias, Dios, que es recto y justo, la castigará, pero no por temor, sino por amor a Dios, porque ama a Dios. Que no le pase lo de la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor y todo lo hace es porque toca. A esa iglesia que conoció el amor de Dios, que sabe que aunque el mundo diga que la palabra de Dios no vale, que esos son cuentos, se aferra a la palabra de verdad. Ahora, yo quisiera que usted comprendiera algo muy interesante. No sé si este cuadro les queda mejor para entender cómo es todo el proceso de Apocalipsis. Pero quisiera que analizáramos esto, tribulación, 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 tribulación. Como dice Kim, repita conmigo, tribulación. Los invito a que cada uno escriba ya en el Facebook, tribulación, la palabra tribulación. A ver, mientras me tomo un sorbito de agua, cada uno escríbalo allá, tribulación. Vamos a ver cuántas hay entre las personas que respondan. Voy a regalar un libro. Voy a regalar un libro entre las personas que respondan. Mientras responden, voy a colocar esta canción.
Bueno, muy bien. El libro, bueno, al final vamos a mirar cómo rifamos ese libro, ¿listo? Tendré presente quienes respondieron de primeras. Bueno, muy bien, eso significa que estamos atentos. Bueno, ahora observen qué ocurrió acá. ¿Qué ocurrió? ¿Qué imagen les muestra eso que aparece ahí? ¿Mm? Entonces, si ustedes detallan bien, fueron las plagas de Egipto. Hay un paralelo impresionante, así como vimos ahorita. Éxodo versus Apocalipsis, de la vida, de los cielos nuevos, de la tierra. Hay un paralelo impresionante de las plagas en Apocalipsis como las del Éxodo. No tengo el tiempo ahorita, pero porque no es el caso, les quiero mostrar hasta ahora el panorama de qué ocurre entre el capítulo 4 y el capítulo 21 de Apocalipsis. Pero yo quisiera que usted se diera cuenta de algo aquí, de dos cosas muy importantes que ocurrieron en la tribulación hacia Egipto. Dos cosas muy importantes que usted analice. ¿Cómo fueron las plagas? ¿Cómo fueron las señales? ¿Cómo fue el llamado de atención a Faraón para que dejara salir al pueblo? ¿Cómo fue la primer señal? ¿Recuerdan cuál fue la primer señal? La primer señal fue convertir la vara en una serpiente. Y los brujos también la pudieron hacer. Pero la serpiente de Moisés se comió las otras serpientes. Sin embargo, Faraón no dejó salir al pueblo. Y luego vino la sangre. ¿Usted sabe qué significa la sangre? Quiero decírselo así como para que usted se dé cuenta de lo que está pasando en este momento en el mundo entero. La economía de Egipto dependía del río Nilo. El río Nilo estaba custodiado por un dios. Y lo que hace Dios con esa señal es quebrar la economía, quebrar la confianza que había en esa nación de Egipto de ser poderosa por el río. El río era para ellos el Dios que les traía todo lo que ellos tenían. ¿Me está comprendiendo lo que quiero decir? ¿Cómo está la economía hoy en día? Paralizada. No está derribada por completo. Pero la confianza que el hombre tenía en el dinero empezó a declinarse. De alguna manera, el Señor estaba llamando a Faraón. ¿Pero qué ocurrió con Faraón? Se endureció su corazón. Y luego fueron incrementándose las plagas, incrementándose, hasta que ocurrió esta sentencia. La muerte de los primogénitos para llegar a la tierra prometida. Si usted se da cuenta, es otra forma de contar el Apocalipsis. Es decir, de narrar las cosas que han de suceder pronto. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Si usted está comprendiendo el mensaje de hoy, ponga ahí un me gusta. Porque lo que el Señor nos está mostrando en Apocalipsis son las cosas que están sucediendo ya, que han empezado a suceder desde el mismo momento en que el Señor subió a los cielos.
Y déjeme decirle que si usted ve en esta imagen, porque esta es la única que está en color, porque hubo un momento claro y específico en donde muchos se murieron y no tomaron la advertencia que Dios les daba, y era haber pintado sus dinteles con la sangre del Cordero, la Pascua, lo que estamos celebrando precisamente esta Semana Santa. Es decir, que aquí hubo un antes y un después. Y esta que puede ser nuestras vidas, tiene que haber un antes y un después de recibir a Jesucristo, porque esto representa al Señor Jesucristo. Esto representa lo que Él hizo por nosotros para evitar ese juicio sobre nuestras vidas y tener la salvación. Déjeme decirle que la tribulación en el Apocalipsis tiene por común denominador el número 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas. Y tienen una similitud en ellas, pero lo que nos enseña el libro del Apocalipsis es que van aumentando de intensidad cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Algunos comparan el coronavirus con la peste bubónica, pero la peste bubónica solo fue en Europa. Y esta peste es sobre todo el mundo. Plagas, avisos. Déjeme decirle que no crea usted en esos avisos de sonidos en el cielo, que esos son trompetas. No, esas no son las trompetas del Apocalipsis. La gente asocia porque le falta conocimiento. Las trompetas del Apocalipsis son muy claras y muy específicas qué es lo que ocurre. Pero lo que quiero mostrarle aquí es que esto llega y se intensifica y se vuelve más duro y más duro, como sucedió en Egipto. Como sucedió en Egipto. Hasta el momento en donde se derramó la sangre y hubo juicio. Y Jesucristo nos está hablando a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, porque quiero mostrarles ahora algo supremamente importante. Ustedes recuerdan que aquí el Señor le dice a la iglesia de la Filadelfia que he puesto una puerta abierta y te guardaré a la hora de prueba. Y a Esmirna le dice mantente fiel. Estas dos que están en rojo, que son las únicas que están bien delante de él. Entonces usted debe mantenerse fiel al Señor, así vea las plagas que vea, así vea las dificultades que vea, así vea esa tribulación por la que está pasando. Usted debe mantenerse fiel a Dios, fiel al Señor Jesucristo. Amén. ¿Me está comprendiendo el mensaje de hoy? Porque la puerta va a estar abierta. Y déjeme decirle para qué va a estar abierta. Va a estar abierta aquí. Este juez va a estar abierta para que usted entre a la adoración con el Señor. Entre a adorarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mi querido hermano, le estoy diciendo esto? Porque allí el Señor le dice en Apocalipsis capítulo 4, ven, sube. Y no le está diciendo a las otras 5 iglesias, le está diciendo a la verdadera iglesia, le está diciendo, ven y sube, y sube. Y cuando esa iglesia que tenía temor de Dios, que tenía conocimiento de Dios, que sabía que Dios era inmutable, que Dios era eterno, que Dios es soberano, que Dios tiene existencia propia, que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo, que Dios es todopoderoso y que Dios reina, es soberano, y que Él sabe, miren el león con todos los ojos, las alas con todos los ojos, ese Dios sabe la porquería que somos nosotros. Perdóneme que lo diga así. Sabe que nosotros fallamos y nosotros sabemos que Él sabe y nos rendimos delante de su majestad, nos rendimos delante de su poder, nos rendimos delante de Él porque no podremos estar sino entregando cualquier cosa que hicimos. Señor, yo te entrego lo que yo hice en la tierra, el pastorado, porque eso tú mismo me lo diste, Señor. Todo don y toda dádiva perfecta vienen de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces allí es donde los verdaderos adoradores, los 24 ancianos que son la representación de 12 de Israel y 12 de
el pueblo gentil que llegó, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive. Adorar es: Señor, todo me lo has dado tú. Señor, estoy aquí es por ti. Reconocer, cuando uno reconoce que Él es todopoderoso, se rinde ante Él. Cuando uno reconoce que Él lo sabe todo, Señor, me da pena lo que yo he pensado, me da pena lo que tú sabes que yo he hecho en la oscuridad. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Pero dice que esos que la puerta está abierta, que el Señor les dice: vengan para acá, se postran, lo adoran, lo alaban y le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Entonces, mis queridos hermanos, ese corderito, ese ternerito ahora se convirtió en un león, y ese león emite una sentencia: tú que no aceptaste mi santidad, te quedas fuera. Tú que rechazaste mi llamado, te quedas fuera. Tú que no cambiaste los vestidos del alma, pensamientos, conocimientos, emociones, te quedas fuera. Porque aquí únicamente estarán los que se les ha dado, se les ha concedido vestirse de lino fino. Amén. Así que prepárese, mi querido hermano, con esto terminamos. ¿Quiénes van a las bodas? La pregunta que hice al principio. ¿Quiénes van a las bodas? Si usted puede estar allí bajo sus rodillas, si usted puede cerrar sus ojos por un momento, si usted puede por un instante pedirle a Dios que le hable con esto que le voy a leer, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, mi querido hermano. El Señor nos llama ahora. Le voy a leer muy lentamente lo que dice ahí la Escritura. Recuerde que después de esto será la vida eterna. Dice la palabra: después de esto, o sea, después de la tribulación, después de que se haya juzgado a Babilonia, mañana veremos qué es eso. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ponga atención. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor le dedicó 3 capítulos a la iglesia. 3 capítulos. La describió en sus errores. Le advirtió que no se dejara engañar por las riquezas, por el poder, por la fama. Hoy en día hay muchas personas, muchas iglesias que buscan riquezas. Se inventan pactos y donativos para enriquecerse. Hay muchas otras que la fama la tiene el pastor y no Jesucristo. Y hay otras que quieren administrar el poder de Dios en Dios. Pero hay una iglesia que, a pesar de que la persigan los poderes mundiales, hay una iglesia que, a pesar de que hay mucha literatura barata, predicaciones para satisfacer el orgullo y que no revelan el pecado del hombre, ni la fornicación, ni el adulterio, ni la mentira, ni el robo, ni despojar a los otros, hay una iglesia que no es tolerante con las herejías, con la idolatría, con la maldad, con la inmoralidad. Hay una iglesia que el Señor le dice: ven, sube acá. Yo quisiera hoy decirle al Señor: Señor, yo quiero ser de esa iglesia. Yo quiero ser, Señor, quiero formar, Señor, parte de aquellos que tú llamas, Señor. De aquellos, Señor, que tú convocas. De aquellos, Señor, que tú conoces. De aquellos que tú les darás vestidos blancos. Hermano, si usted tiene alguna dificultad, si usted ha abandonado su primer amor, si usted ya no tiene la misma pasión por buscar a Dios, arrepiéntete. Vuelve a hacer las cosas que tenías que hacer. Lee la Biblia todos los días. Ora, habla con Dios de eso que te pasa. Él lo sabe, Él te conoce. Si tú eres tipo Pérgamo, que toleras cualquier doctrina, pídele al Señor que te dé discernimiento. Pídele al Señor que te dé sabiduría y entendimiento. Si tú crees en poderes superiores a Dios, crees en idolatría, crees que te puede cuidar una cadena, crees que te puede cuidar un objeto, arrepiéntete. Si tú eres tipo Tiatira, que acudes a brujos y hechiceros, que eres infiel, inmoral, que robas, que quitas lo que no es tuyo, es increíble pensar que ahorita en medio de esta dificultad haya gente que se esté robando los dineros que eran para ayudas de los que necesitan. Dice el Señor que juicio vendrá, que quien te ha enseñado a huir del juicio por el pecado tuyo. Arrepiéntete y entra a juicio en este momento donde tienes un abogado que es Jesús. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Si eres como la iglesia de Sardis que está muerta, a lo mismo dedicarle 1 hora al Señor o no. Si eres, entonces despiértate, que te alumbre la verdad de Cristo. Toma la Biblia, lucha contra
esa pereza que hay dentro de ti. Dile, Señor, es que me duermo cuando oro, me duermo cuando leo la Biblia, pero aquí me paro. Si eres como la Odisea, que toleras todo, que lo mismo es un ambiente de lujuria, lo mismo es las cosas del mundo, lo mismo es un ambiente de borrachos, lo mismo es un ambiente mundano, en donde lo que interesa es la fama, en donde lo que le interesa es mostrarnos, en lo que interesa es ganar y ganar y ganar y ganar, ser popular. Arrepiéntete, abandona esos caminos. Yo quiero orar por ti en este momento. Y quiero que también ustedes oren por mí, para que Dios nos tenga por dignos de ese llamamiento. Y que nos permita pasar todo este tiempo que está ocurriendo para salir más fortalecidos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Porque tú eres bueno y tú eres misericordioso, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes en este momento para entender y comprender. Te lo pedimos, Señor, que tengas misericordia y nos des entendimiento, y nos des sabiduría, y nos des comprensión, Señor, sobre tus propósitos, Señor. Te rogamos, Señor, para que la gente acuda a tu palabra. No abandone tu palabra, porque las cosas empiezan cuando la gente no lee tu palabra, no estudia tu palabra. El enfriamiento, el adormecimiento, el mezclarnos con el mundo empiezan cuando no nutrimos nuestra alma. Señor, permítenos que a través de los videos que la iglesia está haciendo, a través de la